Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast. Y en el capítulo de hoy venía con muchas ganas. Después de una semana maravillosa de estar con mi hijo, no he podido grabar porque prácticamente he estado 24 horas sumergido en hacer de papá. Y ahora que hemos acabado pues las fiestas de 2023-2024, venía con muchísimas ganas de transmitir pues lo que he vivido durante estas fiestas navideñas, para poder de alguna manera pues inspirarte, motivarte y ayudarte a que tengas, ¿por qué no?, el mejor año de tu vida y un 2024 espectacular. Si no me conoces, mi nombre es Alejandro López, llevo más de 15 años desarrollándome personalmente, trabajando en temas como actitud positiva, trabajando la frustración, el miedo al rechazo, la tolerancia al fracaso, etc, y emprendiendo en varios negocios de varios sectores. Algunos han ido bien, otros han ido menos bien. Y en este podcast, en este primer podcast del año 2024, hoy a día 7 de enero del 2024, mi compromiso es aportarte el máximo valor posible, el máximo valor que pueda pues aportarte y de alguna manera transmitirte todo lo que he vivido durante estas fechas navideñas y poder pues arrojar algo de luz a todo esto, ¿no? Y voy a rebobinar, voy a empezar por el principio para ponerte un poco en contexto para lo que voy a explicarte en este podcast. Y me remonto al año más o menos 2007, yo tenía 17 años y como la mayoría de los adolescentes estaba muy perdido, estaba pues sin saber qué hacer. Había sido un fracaso en los estudios, había sido un desastre y normalmente por falta de interés, no he sido nunca un estudiante brillante y tenía un entorno tóxico, un entorno nefasto, fumaba porros, salía de fiesta, bebía alcohol, etc. Y en ese momento, con 17 años, la vida me dio un clic, me dio un aviso. Yo en ese momento trabajaba en una fábrica de muebles, mi segundo trabajo, por cierto, y recuerdo que una mañana fría de invierno iba con la moto hacia la fábrica y más o menos estaba en una bajada, bajando por una ciudad que se llama La Garriga, no sé si te sonará, en Barcelona, y recuerdo que en una bajada comencé a acelerar la moto y más o menos cuando estaba a unos 100 km por hora comencé a adelantar a una furgoneta. Y cuando estaba rebasando la furgoneta, justo la furgoneta frenó y giró, de manera que literalmente me estampé contra la furgoneta a unos 100 km por hora. Y esto te lo puedo explicar porque recuerdo los momentos previos a esto y los momentos de después, porque yo al final desperté, pues no sé, horas después, es totalmente sedado en una cama, totalmente inmóvil, no me podía mover. Imagínate la situación, sin saber qué había pasado, sin saber qué hacía yo ahí, sin saber cómo me encontraba físicamente y sin saber absolutamente nada. Me comenzó a hablar una voz de mujer, empecé a escuchar una voz de mujer que entiendo que era pues una doctora y me empezó a contar que había tenido un accidente, me empezó a contar que tenía un corte muy profundo en el párpado derecho, y al final yo solo veía una luz. Imagínate la incertidumbre que yo sentí en ese momento con 17 años, en la flor de la vida, cuando despierto sin saber absolutamente nada. No sabía ni si podría volver a caminar, no sabía si me iba a quedar tuerto o ciego, no sabía absolutamente nada. Bueno, yo esto al final, ahora explicaré el desarrollo de esto, porque como me puedes ver estoy genial, pero bueno, esto yo al final lo interpreté como un aviso, como una segunda oportunidad. De hecho yo lo sentí en el momento como como que volvían a nacer, dicho rápido y fácil, volvían a nacer, y esto yo lo percibí como una segunda oportunidad que me dio de la vida, para que pudiera reflexionar y reconducir mi camino en la vida. Tuve mucho tiempo tumbado en una cama de hospital, inmóvil, sin poder moverme, con pruebas y dolores continuos que tenía, y luego muchos meses de rehabilitación donde volví a tener sensibilidad y movilidad en la mano y movilidad en la pierna derecha.
una época la recuerdo bastante dura, pero a la vez bastante constructiva de forma interna, porque tuve, uno, mucho tiempo para pensar y dos, mucho tiempo para reflexionar sobre cómo iba a ser mi vida desde ese momento hacia adelante. La verdad es que funcionó. Si era todo un plan, si era toda una estrategia del universo o de la vida para que pudiera reflexionar, le salió la jugada perfecta. A partir de ese momento, y no creo que fuera por casualidad, me empecé a interesar por de alguna manera buscar la fórmula de cómo dejar una huella significativa en el mundo, de cómo tener una vida significativa, de cómo hacer algo, pues digamos, algo grande con mi vida y no llevar una vida mediocre y tóxica como la que estaba teniendo. Poco después, y no creo que fuera por casualidad, poco después conocí a un amigo de un amigo que me empezó a hablar sobre un tipo de libros que escribían personas de éxito, un tipo de libros que relataban cómo personas desde cero habían conseguido tener pues éxito en la vida, cómo personas desde cero habían conseguido hacerse millonarias, cómo había libros que hablaban sobre una cosa que yo desconocía, que se llama el desarrollo personal, etc, etc, etc. Y esto me chocó tanto que poco después empecé a interesarme por este tipo de lectura. Hablamos que yo tenía 17 y justo estaba cumpliendo 18 años, y al poco de esto yo recuerdo perfectamente el día que comenzó mi desarrollo real. Y yo iba por la calle, abrí mi cartera y vi que tenía 1,80 €. Yo tenía 17 años, 1,80 €. Yo en ese momento fumaba tabaco. En ese momento fui al estanco, fui a comprar tabaco y le pregunté al estanquero qué me podía vender por 1,80 €. Imaginaos, yo tenía 17 años. Lo que pasa es que aparentaba tener más y bueno, y compraba tabaco. Y entonces me ofreció el único tabaco que era tan barato, que debía ser, pues no recuerdo, pues debía ser una absoluta mierda para ser tan barato, me lo vendió y tal, y volví hacia mi casa. Y volviendo hacia mi casa vi un cartel en una farola que ponía: ¿buscas trabajo? No es necesaria experiencia, etcétera, Y llamé. Estamos hablando que yo aquí tenía 18 años y poquito más, 18 años. Y llamé a este puesto de trabajo y ahí es donde yo empecé a trabajar como vendedor, como comercial. Y ahí es donde yo empecé a desarrollarme no solamente mentalmente, por leer libros, que ahí es donde simultáneamente empecé a leer, sino también en generar habilidades como la venta, como aumentar mi confianza personal, como en aprender a comunicar más y mejor, cómo aprender a orar, aprender a hablar en público. Ahí rompí, que esto hablaré en un podcast solamente de esto, aprendí a romper muchas creencias limitantes que yo tenía y ahí las rompí, etc, etc. Entonces, recuerdo que poquito después de empezar en ese trabajo, me compré o me regalaron, no sé, mi primer libro que leí de desarrollo personal, un libro que se llama La buena suerte. No recuerdo, no sé si es de Alex Rovira, no sé. Y este libro me encantó y de hecho fue el primero de muchos libros, porque yo cogí afición a leer libros de desarrollo personal, y en ese trabajo de ventas junto con la lectura de desarrollo personal es cuando yo comencé mi camino, comencé esta andadura del desarrollo personal, ¿no? Y todo esto venía para contextualizar un poco lo que voy a explicar ahora. Y fue porque en esta empresa yo aprendí en ventas, etc, etc. Empecé fatal porque, como digo, era una persona con poca autoestima, poca confianza personal, etc. Y a los 3, 4 meses, 5 meses, me posicioné como uno de los mejores vendedores en el top 10 o en el top 5, como de los mejores vendedores de toda la empresa, de cientos que éramos en esa empresa, ¿no? Al final éramos vendedores autónomos o falsos autónomos, pero bueno, al final todos estábamos sobre un paraguas de una empresa. Bueno, y recuerdo que en esa empresa recibíamos formaciones diarias y conferencias, formaciones, llámalo como quieras, de personas que estaban en un alto cargo de la empresa y que por tanto habían tenido un desarrollo personal, profesional y económico. Podríamos decir como una persona, entre comillas, de éxito, y que nos daban formaciones para, de alguna manera, que los comerciales y los cargos intermedios pudiéramos obtener mejores resultados en cuanto a ventas, liderazgo, etc, etc. Y yo recuerdo que estuve durante muchos meses y muchos años atendiendo de una forma espectacular todas estas formaciones,
por dos motivos. Primero, porque yo quería hacer este tipo de formaciones, porque yo sabía que posteriormente iba a orar, iba a ser speaker, iba a hablar en público, pero sobre todo por el segundo motivo, y era porque yo estaba constantemente buscando la fórmula, estaba constantemente esperando que me dijeran la palabra o la frase que me iba a hacer tener mejores resultados con menos esfuerzo, porque yo constantemente estaba esperando escuchar la fórmula mágica, y esta es la palabra, estaba esperando que me dijeran la fórmula mágica para que a mí me fuera mejor bueno, pues mejor en resultados, ¿no? Que pudiera ganar más dinero, en definitiva. Bueno, como puedes imaginarte, la fórmula mágica no existe. Al cabo de los años yo dejé esta empresa, emprendí en otros negocios y hubo muchas fases en este proceso de emprender. Posteriormente me arruiné. Bueno, esto da para otro podcast. Podría estar horas y horas y horas hablando sobre esto, pero me voy a centrar en lo realmente importante. Y es lo siguiente: durante mucho tiempo, durante muchas fases, yo estuve buscando el método, estuve pensando, analizando, estudiando personas de éxito, leyendo libros y solamente estaba centrado en lo de fuera, estaba centrado en el método, estaba centrado en lo que yo tenía que hacer para cambiar mis resultados. Y hace relativamente poco entendí que lo que tú tienes es consecuencia directa de la persona que tú eres. Y esto te puede parecer una fumada de porro espectacular, no pasa nada. Si es así, apaga este podcast, cierra el vídeo o dale a dislike, no pasa nada. Pero si quieres que lo desarrolle, si quieres entenderlo, quédate hasta el final, porque esto es una de las cosas más potentes que puedes aprender o que puedes interiorizar o que puedes pues adquirir. Y es que lo que tú tienes, y hablamos de resultados económicos sobre todo, lo que tú tienes es consecuencia directa de la persona que tú eres. Y si quieres tener resultados diferentes, tienes que convertirte en la persona que tiene esos resultados. Y yo durante mucho tiempo, durante muchos años, me centré en lo de fuera, me centré en lo externo, me centré en qué tenía yo que hacer, en qué método tenía que aprender, en qué tenía que ejecutar para conseguir mejores resultados. Y lo que no entendía es que tenía que centrarme en lo de dentro, tenía que centrarme en la cara externa, en lo intangible, en lo que no se ve, en la persona que yo soy. Porque si yo cambiaba quien yo era, iba a atraer a mi vida lugares, personas y oportunidades diferentes que me iban a aportar resultados diferentes. No sé si me explico. Entonces, lo que tenía que hacer era olvidarme del método y centrarme en mí y empezar a desarrollarme a mí primero, antes de querer aprender un nuevo método, antes de querer aprender una nueva estrategia, etc, etc, etc. Entonces, la forma más fácil de comenzar a cambiar a la persona que tú eres, yo diría que son dos puntos. Y te lo voy a regalar de forma gratuita y creo que es algo súper potente que puedes aprender y empezar a aplicar desde hoy mismo. Son dos maneras. La primera es: controla las influencias negativas que tienes en el día a día. Ejemplo, las noticias, el telediario, donde el 100% de las cosas son negativas, donde de repente te dicen que han violado a una mujer en Granada y de repente te dicen que un niño ha saltado de un tercer piso y de repente te dicen que ha aumentado los accidentes de tráfico en un 20% y después te dicen que hay un terremoto en Haití que ha matado a 2,5 millones de personas. Pero vamos a ver, ¿cómo puedes querer tener mejores resultados cuando no paras de influenciar y de meter información totalmente negativa en tu mente? Lo creas o no, esta influencia repercute y te influencia, valga la redundancia, tan negativamente en ti, es tan negativo someterte a este tipo de información, es tan negativo, entonces en la medida de lo posible, si no quieres hacerlo, no lo harás, no pasa nada, pero yo te digo, el primer método para comenzar a cambiar a la persona que tú eres es eliminar la influencia negativa de tu vida. Otro ejemplo sería: imagínate, tengo objetivos y me propongo de ser una persona estupenda, con energía, bien vestida, aseada, con un buen espectacular, una persona de alto valor. Y tengo objetivos de facturar X al año, pero será muy difícil que yo sintonice
será muy difícil que yo consiga alinearme con eso, con esos resultados, con esa persona que yo quiero ser. Por ejemplo, en el bar del tío Pepe, con colillas, pipas en el suelo y con el telediario en la tele, de buena mañana a las 8 de la mañana. Y con un tío ahí tirándose un eructo y el otro pidiéndose un carajillo a las 8 de la mañana y el otro, creo que se me entiende, y con toda la barra del bar sucia. Es muy difícil que yo consiga alinearme con resultados de alto valor o con querer ser una persona de alto valor con ese entorno. Entonces, punto número 1 para cambiar la persona que tú eres. Elimina la influencia negativa. Paso número 2. Y esta creo que es más importante que la primera. Paso número 2. Vigila las palabras que utilizas. En el momento que entiendas que las palabras que utilizas, que el vocabulario y las palabras y el contexto que utilizas influye tremendamente en la persona que tú eres y en consecuencia en los resultados y en las personas, lugares y oportunidades que estás atrayendo a tu vida, en el momento que entiendas eso, serás totalmente radical y drástico con esto. ¿Y a qué me refiero con las palabras? Tienes que eliminar totalmente la queja de tu vida. Tienes que eliminar de manera drástica la queja de tu vida. Y sé que es muy difícil y no es para nada sencillo, pero tienes que esforzarte en hacer eso. Porque es imposible que tú seas una persona de alto valor si estás todo el puto día quejándote. Porque es imposible que seas una persona que atraiga a tu vida resultados extraordinarios si estás rodeado de personas que están todo el puto día quejándose. Porque es imposible que tú tengas la vida que añoras y que anhelas y que deseas si estás todo el puto día enfocado, enfocada en la queja. Es imposible. Y la queja no es solamente... es que muchas veces me lo encuentro a diario. Es que, no voy a poner ningún ejemplo, pero es que me lo encuentro a diario. La gente no para de quejarse. Y ahora entraremos, si no se me olvida, porque esto al final soy yo hablando, no tengo ningún guión, y si no se me olvida hablaremos de esto, es relacionado con otro tema al final del podcast. Pero si yo estoy todo el día enfocado en la queja, si yo estoy todo el día enfocado en lo que me molesta, lo que voy a hacer es que esto que me molesta tanto y que estoy tan en desacuerdo, se magnifique y se haga más grande en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy poniendo el foco directamente ahí. Y lo más triste es que hay personas que basan sus relaciones, hay relaciones que se basan absolutamente en la queja. Hay relaciones, y no hablo solamente de relaciones amorosas, sino hay relaciones de amistad, de trabajo, etc., que se basan 100% en la queja. Y que si a estas personas les quitaras la queja, no sabrían de qué hablar entre ellas. Se rompería automáticamente la relación. Es así de triste y de curioso, pero es así. Y seguro que conoces a alguna persona que le pasa esto. Seguro que conoces a algún entorno laboral, amistoso, etc., que sucede esto, que sus conversaciones son 100% en queja. Que si el gobierno, que si la calle, que si el político de turno, que si no sé qué, y todo el puto día hablando de queja. Es increíble, pero bueno. Entonces, dicho esto, que me acelero, dicho esto, un muy buen ejemplo, esta semana atrás estaba con un entorno familiar y al final, evidentemente, estoy muy en desacuerdo con muchas de las cosas que se hablan en comidas familiares, cenas de Navidad, etc. Estoy totalmente en desacuerdo con muchas de las cosas, pero bueno, he aprendido a saber que es un rato y ya está. Y hay un tema que la verdad que quería traerlo al podcast porque me sirve perfectamente como ejemplo, y es el tema de la lotería. Y recuerdo que durante esta semana hubo un momento que una persona de mi entorno familiar dijo: a ver si me toca la lotería, a ver si me toca el Euromillones, que son 120 millones de euros, y hacemos esto, y hacemos lo otro, y a ti te compro un coche, y a ti no sé qué, y compraría esa casa que hay en no sé de qué sitio, y haría no sé qué cosa y tal. Y a mí no se me ocurrió otra cosa que decirle la verdad, que decirle: lo peor que te podría pasar en la vida ahora mismo es que te toque ese premio. Lo peor que te podría pasar en la vida es que ahora mismo te tocaran 120 millones de euros. Imagínate la cara que se le puso a todo el mundo cuando dije esto. Porque claro, la gente no lo entiende. Y si tú no lo entiendes, quédate por favor porque te lo voy a explicar. La gente no lo entiende. Pero ¿cómo? Pero no, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedes decir eso? Si 120 millones... Mira, y voy a explicarlo tal cual lo expliqué en ese contexto. Si tú ahora mismo tienes un problema de dinero
y quieres que te toque la lotería para solventar ese problema, es decir, primero de todo, si tienes un problema de dinero, si quieres que te toque la lotería es porque entiendo que tienes un problema de dinero, porque la parte del dinero no lo tienes solventado en tu vida. Por lo tanto, cuando tienes un problema de dinero, lo único en lo que estás pensando es en el dinero, ¿sí? Entonces, entiendo que cuando vas a trabajar y estás pensando en que tienes que ir a trabajar, es porque tienes que ir a trabajar para conseguir dinero, y esa es tu forma de conseguir dinero. Y entiendo que la manera de dejar de ir a trabajar y de solventar el problema económico es, pues bueno, que te toque la lotería, 120 millones de euros, que me parece una barbaridad de dinero, pero bueno, 120 millones de euros, espectacular. Entonces, ¿qué sucede cuando tú eres la misma persona que eras con problemas económicos? Eres exactamente la misma persona que tenía ese problema económico y deja de tener el problema económico. En el momento que tú quitas de tu vida el problema de dinero, te das cuenta, abres los ojos y te das cuenta de todo el resto de problemas. ¿Qué problemas? Y me decían, no, claro, pero es que ya en el momento que solvento mis problemas de dinero, no tengo ningún otro problema en mi vida. Bueno, no tienes ningún otro problema en tu vida porque tienes un problema de dinero. Y cuando tienes un problema de dinero, y yo los he tenido muchos problemas de dinero y me he arruinado varias veces, lo que sucede es que cuando tienes un problema de dinero, lo único en lo que pones tu atención es que falta dinero, es que no tienes dinero, es que tienes que ir a trabajar para conseguir dinero. Pero cuando eliminas eso, te das cuenta de todo lo demás, de todo lo que no estabas viendo porque tenías un problema de dinero. Y tu atención no estaba puesta en ninguno de esos problemas porque estaba puesta en el dinero. ¿Qué problemas pueden aparecer cuando tienes solventada la parte económica? Depende de la persona. Te puedes sentir vacío, puedes adquirir vicios que no tenías, puedes acomodar tu vida, tu ego puede acomodar tu vida a ese nivel económico y por lo tanto seguir siendo una persona pobre con dinero. Y les dije, que tengas más dinero no significa que no seas pobre. Lo que tienes que hacer, y entonces una persona me dijo, claro, es que cuando ya tenga ese dinero, si me toca, entonces ya aprenderé sobre finanzas, ya aprenderé sobre cómo ahorrar, invertir, etc. Digo, ese es el problema. Lo que tendrías que hacer, si quieres hacerlo, es decirle al universo, oye, fíjate que me estoy formando, que estoy aprendiendo en finanzas personales, en cómo ahorrar, en fiscalidad, en cómo invertir, etc. Y entonces tú lanzas un mensaje al universo de fíjate cuánto de preparada estoy para recibir esta cantidad económica. Bueno, este es un ejemplo. Creo que se me ha entendido. Y al final, un ejemplo muy bueno que puedo poner es la de si tú coges a un vagabundo, coges a un homeless y le das 5.000 euros al mes. La pregunta es, ¿tú crees que este vagabundo cambiaría su vida? Responde sí o no. ¿Crees que a un vagabundo le damos 5.000 euros al mes todos los meses, cambiarías la vida de este vagabundo? ¿Sí o no? La respuesta es no, y aunque te sorprenda. ¿Por qué? Porque el primer mes el vagabundo sentirá una explosión de dopamina, sentirá pues que puede hacer muchas más cosas, tiene la posibilidad de hacer muchas más cosas y tiene muchas más opciones de las que tenía con 0 euros. Sí, esto pasará el primer mes, pasará el segundo mes, pero al tercer mes el ego del vagabundo acomodará su vida de vagabundo a esos 5.000 euros y tendrá exactamente la misma vida con 0 euros que con 5.000, porque habrá acomodado su estilo de vida a esos 5.000 euros, pero seguirá siendo exactamente la misma persona. Por lo tanto, no cambiará su vida. ¿Se entiende? Espero que sí. Luego, otro ejemplo muy bueno, y ya acabo con esto, y esto quiero que te lo grabes a fuego, porque es algo súper potente. Y es un ejemplo que estuve en el Parque Natural del Montnegre, al lado de San Celoni, un sitio precioso, ahí vive mi padre, estuve con mi niño, estuvimos ahí pues pasando un par de días, un sitio espectacular, aparte estuvimos súper a gusto, bueno, sobre todo por el niño, etc., ¿no? Y hubo un momento que, pues en este caso a mi padre le invadió la queja y aparte si tuviéramos que hacer una receta, le invadió la queja con una pizca de odio, una pizca de rabia, una pizca de... y todo esto, una pizca de miedo, evidentemente todo esto sazonado, todo esto aderezado con el ego. Y entramos en la típica conversación que probablemente puedas haber escuchado en tu cena familiar, en tu cena navideña de este año, y es la siguiente. No, es que claro, es que el gobierno
es que es el político de turno, es que el gobierno, es que claro, a mí yo lo que no soporto es que estas personas odien tanto a estas personas porque estas personas son unos tal y unos cual y uno no sé qué. Vale, ojo. Y aquí viene mi reflexión, y esto es lo que quiero que te metas en la cabeza y que entiendas y que apliques en tu vida para tener el mejor 2024, el mejor año de tu vida. Y es lo siguiente: lo que tú das, te lo das. Dicho de otra manera, lo que tú das, recibes. Y tal y como se lo dije a mi padre, ¿cómo quieres que esta persona no te odie? ¿Cómo quieres que este grupo de personas o este colectivo o este no sé qué no te odien si lo que tú estás haciendo es odiarles? ¿Cómo esperas que en un universo totalmente perfecto, totalmente en armonía y perfecto, donde las ardillas saltan por los árboles y los salmones saltan por los ríos, totalmente perfecto y totalmente, totalmente perfecto, no. ¿Cómo esperas que en un sitio donde tú pones odio no recibas odio? ¿Cómo esperas que donde tú pones algo no recibas exactamente lo mismo? Evidentemente no estamos hablando de poner algo aquí para recibir un retorno. No estamos hablando de una inversión donde yo pongo algo para recibir X, sino si yo pongo alegría, recibo alegría. Si yo pongo amor, recibo amor. Si yo pongo odio, ten por seguro que recibirás odio. Y esta es la ley de la abundancia. En este universo tan perfecto en el que vivimos, siempre, siempre, siempre hay abundancia. Hay personas que cuando diga esto dirán, no, es que, hostia, es que yo no estoy pasando apuros, es que yo tengo escasez, tal. No. Y te lo voy a explicar, en este universo totalmente perfecto y maravillosamente perfecto, solamente hay abundancia. Y si pones odio, tendrás abundancia de odio. Y si pones rabia, recibirás abundancia de rabia. Y si crees que tienes escasez, recibirás abundancia de escasez. Y esto es así. Y si me dices, no, es que claro, es que yo desconocía esto, pues si lo desconocías, si lo ignorabas, lo que vas a recibir de vuelta es más abundancia de ignorar esto, de ignorancia. Y es así. Y lo que no puedes esperar es poner en el mundo odio y recibir amor. Lo que no puedes esperar es estar dominado por el ego, porque esto al final es ego, y poner en el mundo miedo y recibir otra cosa que no sea abundancia de miedo. Y voy a acabar este podcast con una historia muy bonita sobre dos personas, sobre dos limpiadores de botas. Por cierto, antes de acabar, si has llegado hasta este punto, enhorabuena, porque esto dice más de ti que de mí, porque a mí me encanta hacer este tipo de podcast por dos motivos. Primero de todo, porque me encanta aportar valor a personas como tú, que están comprometidas con su desarrollo, y en segundo lugar, me encanta hacerlo porque reconecto con mi esencia, me encanta hacerlo porque date cuenta que lo hago totalmente improvisado y me encanta alinearme con quién soy y reconectar y pasar este ratito tan agradable transmitiendo pues al final pensamientos, opiniones, etcétera. Así que enhorabuena por llegar hasta este punto. Y te voy a contar una fábula que creo que te va a encantar. Son dos personas, dos limpiadores de zapatos. Esto ya no existe, evidentemente. Dos limpiadores de zapatos que están en Nueva York y que están pues limpiando zapatos, ¿no? Entonces, trata sobre la misma situación y cómo la misma situación, dos personas haciendo exactamente lo mismo, perciben de diferente forma su día, ¿no? Hay un limpiador de botas, un limpiador de zapatos que va parando a la gente. Hola, buenos días, ¿me permite que le limpie los zapatos? No. Hola, buenos días, ¿me permite que le limpie los zapatos? No. Y entonces al final del día este limpiador de botas ha limpiado ha limpiado zapatos a un total de 4 personas a $3 por persona. Y la opinión cuando acaba este limpiador de zapatos, la opinión de esta persona cuando acaba su día es que ha tenido un día muy duro, que muchísimas personas le han dicho que no y que pues que todo el mundo está en contra de él, que ese negocio ya no funciona y que hay tanta competencia que cada vez le es más difícil llegar a sus objetivos económicos. Y tenemos la opción B, un limpiador de zapatos que comienza el día y de repente está contando personas, 97, 98, 99, 100 y le dice, pare caballero, pare por favor, deme un segundo, hoy le voy a explicar una cosa, hoy es el día de mi cumpleaños y todos los años cuando es el día de mi cumpleaños la persona número 100 que pasa por delante de mi puesto de limpiador de zapatos le regalo una limpieza de zapatos. ¿Será usted tan amable de darme el honor y el placer de que le pueda limpiar los zapatos de forma gratuita, caballero?
Y el señor le dijo, sí, por supuesto, que felicidades, pues venga, límpiame los zapatos. Y el hombre empieza a limpiar los zapatos de una manera excelente, apasionado con su trabajo, totalmente cordial, pues deseándole un buen día, desea un periódico, desea esto, y acaba de limpiarle los zapatos y le dice, caballero, pues muchas gracias, la verdad que me hace muy feliz, hoy es mi cumpleaños. El señor le pregunta, ¿y cuánto sueles cobrar por la limpieza de zapatos? Y le dice, solamente $3, caballero. Y el hombre le dice, pues mira, como hoy es tu cumpleaños, te voy a dar $5. Toma los $5 y que tengas muy buen día y nada, felicidades, que vaya muy bien. El hombre con su limpieza de zapatos, muy contento, muy agradecido, se da la vuelta, comienza a caminar y de repente se da la vuelta y ve que el limpiador de zapatos está contando 97, 98, 99 y 100. Y esta es una metáfora para que te des cuenta que con la misma situación, dos personas pueden ver totalmente distinto el mismo hecho, la misma situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que sucede, toda la circunstancia, cualquier situación es solamente un punto de vista, solamente una perspectiva. Y evidentemente no podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar cómo vemos lo que nos sucede. Que tengas muy buen día, espero que tengas el mejor año de tu vida, espero que este 2024 sea espectacular. Si no me sigues en Instagram aún, tienes que seguirme en Instagram porque estoy documentando mi desarrollo físico y mental y mi día a día. Sígueme en Instagram @alejandro.lopezca y nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao.